Muchas gracias a Francesc Rubert por esta presentación inicial que creo que nos ha puesto encima de la mesa los principales temas que seguramente abordaremos a continuación. Si me permiten, voy a dar primero la presentación de cada uno de los intervinientes. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida al señor Xavier de Pol. Buenos días, Xavier. Xavier de Pol es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universitat Politécnica de Cataluña, máster en redes por la Universitat Ramon Llull y máster en gestión de empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, el IES, y actualmente es el director general del área de medios de comunicación del Grupo Godó, donde ha desempeñado distintos roles. También fue director general de servicios audiovisuales de la productora Lavinia. En segundo lugar, me gustaría dar la bienvenida al señor Ramón Osorio, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, el ICADE. Actualmente es el director general de Onda Cero desde el 2008, habiendo sido previamente subdirector general de la misma empresa. Anteriormente trabajó en DEA Multicom y en Justel como director de reporting y consolidación. También fue Salud. También fue controller en Altis y director de diversificación en Gestevisión Telecinco. Inició su carrera profesional en Arthur Andersen a principios de los 90. En tercer lugar, me gustaría dar la bienvenida al señor Ignacio Soto. Buenos días. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa IES. Actualmente es el director general de Cadena SER. Antes de comenzar su etapa en la SER, ocupaba el puesto de director general de ingresos del grupo, donde se responsabilizó de la transformación de los modelos comerciales y de impulsar el desarrollo de nuevos negocios de monetización a nivel nacional e internacional, que nos viene perfecto. Previamente fue director general de Prisa Noticias y durante esta etapa también apostó de manera decidida por la transformación digital y el desarrollo internacional de esta unidad de negocio. También cuenta con experiencia como en 4 y CNN Plus, director de operaciones digitales de Prisa y director financiero de Prisa. Fuera del grupo, también asumió la dirección general de Vértice 360 y lanzó Onza Venture Capital Investments, dedicada a la inversión en compañías de negocios digitales. Y finalmente, el señor Javier Vissiers, que es doctor en periodismo por el Centro de Estudios Universitarios CEU y licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra. Ha realizado también el programa enfocado a la alta dirección en transformación digital por el IES, donde también ha cursado el PDG. Actualmente es el CEO de APSI Media, COPE, Cadena 100, Rock FM, Magastar FM y 13. Y de hecho ha desarrollado toda su carrera profesional en el grupo COPE, donde comenzó como becario en 1996. Por tanto, si tenemos aquí gente joven, esto creo que es un mensaje impresionante, que uno puede empezar como becario y llegar a ser el máximo dirigente de uno de los grupos más importantes de comunicación en la radiodifusión en España. Dentro del grupo ha sido también director general de contenidos, subdirector general de la radio y responsable de estrategias de programación de COPE. Asimismo, actualmente desempeña el rol de presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, donde todos ellos forman parte e integran. Así que muchas gracias a todos. Vamos a empezar con una primera pregunta a la que me gustaría que fueran contestando en un primer orden. Si quieren, pues empezamos de derecha a izquierda. Creo que el doctor Francesc Rubert ha puesto en el escenario un panorama muy bien definido de la situación en la que se encuentra actualmente las emisoras de radio, centradas en un hardcore, en un negocio principalmente todavía en el analógico, ¿sí? En este flujo de la antena, ¿sí? Con 24 horas de contenidos de diversa manera, pero que al mismo tiempo tiene la obligación de estar en muchos otros escenarios. Tiene que estar al mismo tiempo en las redes, tiene que estar en Internet, en los websites, tiene que estar trabajando también con otros elementos. Hablaremos luego del podcasting y cómo entienden ustedes el rol del podcasting en sus emisoras. En este escenario tan complicado, donde ya no solamente nos dedicamos a hacer la radio como veníamos haciendo, ¿no? En esa antena, la radio del broadcasting, sino que tienen que estar en múltiples escenarios al mismo tiempo, con unos recursos limitados. ¿Cómo afrontan este nuevo milenio? ¿Dónde ven los retos y los principales desafíos a los que se enfrentan, me imagino, cada día cuando tienen que hacer las prospecciones de cómo está funcionando y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, señor Osorio. Bueno, en realidad, la verdad es que no es sencillo, pero realmente lo has dicho tú o lo ha dicho Francesc o se ha dicho en las otras intervenciones. Incluso el propio Gabilondo dice, dame cómo es el modelo de sociedad y te daré la radio. Lo que tú dices es verdad. Nosotros nos centramos
digamos, no en la radio analógica. Nosotros lo que nos estamos centrando ya es en producir contenidos de audio donde lo de menos es a través de qué sistemas se transmiten y cómo llegan al oyente, sino que estamos produciendo audio, todo básicamente lineal, aunque como han dicho también, se consume ya los famosos podcasts. Lo que más se consume en los podcasts son contenidos hechos para la radio lineal, o sea, que son los monólogos de Basté o de Ángels o de Alsina o de Herrera. Eso es lo que más se consume como lo llamado podcast. Entonces, nuestro negocio principal, porque la fuente de ingresos principal viene en el sistema lineal de la FM, pero realmente a nosotros ya no tenemos esa concepción de FM, web, app o lo que transmitamos en fragmentos a través de redes sociales, sino que todo es un conjunto y lo de menos es el medio a través del cual llegamos al oyente. Xavier. Bon dia. Buenos días, bon dia. Jo no sé com serà el futur, no? Diguéssim, aquí es pot dibuixar de cara a l'any 2030 com veiem, com anirà el consum, etc. El que sí que està clar és que estem en un entorn cada vegada més d'incertesa. És a dir, podem anar fent pronòstics, però l'únic que sabem cert és que hi haurà més incertesa, que els canvis seran molt més ràpids, però el que sí que té de diferent la ràdio d'altres mitjans, que per nosaltres és la clau, el Francesc parlava del ràdio i de l'àudio, no? De l'evolució. Des del nostre punt de vista, la supervivència de la ràdio passa per ser una eina que és el directe. El directe no ho tenen l'altre tipus de mitjans. No ho té el podcast. El poder explicar el que està passant en cada moment creiem és el que fa diferenciar a la ràdio. I a més, a diferència d'altres mitjans, té un consum passiu. És a dir, la ràdio et permet que mentre estàs conduint consumeixes la ràdio. No puc llegir el diari mentre estic conduint, mentre estic fent exercici, etc. Per tant, té un consum passiu que jo crec que la resta de mitjans, inclús les xarxes socials, ha de tenir un consum actiu, has d'estar disposat a fer allò i pràcticament el teu 100% de l'atenció està en aquell mitjà. En canvi, la ràdio deixa espai al teu cervell, a la teva activitat, a fer altres coses. Pots entrar i sortir mentre estàs escoltant la ràdio i no necessàriament l'estàs escoltant tota l'estona. Per tant, jo crec que en el moment en què la ràdio s'allunya d'aquest model, aleshores és quan hi ha més riscos. Quan la ràdio continua en un model del directe i en un model que permet a l'oient entrar i sortir, jo crec que aquí té llarga vida. Per exemple, també en les transmissions esportives. Les transmissions esportives és un dels moments on les ràdios tenen més consum i això continuarà existint, perquè és el directe i és el que està passant. I després, com deien aquí, és veritat que hi ha moltes altres derivades, hi ha el tema del podcast, però el tema del podcast, com succeeix a la majoria d'emissores, el més consumit és la pròpia ràdio i després recollida on demand al cap de poca estona. Per tant, nosaltres creiem que mentre hi hagi directe, mentre hi hagi actualitat, i la forma de transmetre-ho ja pot ser a través de la FM, pot ser a través de l'streaming, pot ser a través de 1000 formes, mentre ens mantinguem fidels a la idea de la ràdio en directe i explicant el que està passant, creiem que hi ha llarga vida, amb una gran quantitat d'incerteses i una gran quantitat de reptes per endavant, però mentre ens mantinguem fidels en aquesta idea, la ràdio té llarga vida. Moltes gràcies. Muy bien. Ignacio, sí. ¿Cómo ves la situación? Yo por entrar también en lo que es el modelo de negocio puro de los medios, el de la radio tiene algunas especificidades, pero en el fondo es muy parecido a la de todos los medios. Proyectar más de 5 años me parece un arte difícil de tangibilizar, pero sí recopilando lo que nos ha pasado en los últimos 5 años, donde la radio creo que hemos sido afortunados, ¿no? Y un medio que lo ha hecho creo que mejor que otros medios. Sí me gustaría recapitular que la situación es complicada, o sea, es complicada en un sentido. Probablemente 2024 cerremos con el mismo mercado publicitario, unos 430 millones de euros, el mismo que teníamos en 2019, hace 5 años, ¿no? Por lo tanto, habiendo sido un medio que lo habéis leído y escuchado, que hemos sido mejor que otros medios, estamos en una situación plana de publicidad, que es nuestra fuente de ingresos,
y la que yo creo que vamos a tener, porque nunca vamos a llegar a modelos de pago, no lo creo sinceramente. Y en este mismo periodo de 5 años, por los procesos inflacionistas, sobre todo el 21 y el 22, hemos tenido una inflación en nuestros costes cercana al 20% acumulada, ¿no? Por lo tanto, ingresos planos, costes un 20%, ¿no? En este escenario, yo creo que las radios, al ser un modelo más eficiente, hemos sido capaces de adaptarnos muy bien, ¿no? Y yendo hilando esto con lo que nos va a pasar en los próximos 5 años, yo creo de las 3 variables fundamentales del modelo de negocio, que las adelantabas tú al final y también en la ponencia, la audiencia, que es nuestro pan, ¿no? Yo soy bastante positivo, creo que lo estamos haciendo bien, con los modelos de multidistribución, que tenemos una ventaja clara respecto a otros players que intentan meterse en este negocio, ¿no? Que es que de nuestra nave nodriza fundamental ya tenemos el producto y es el mejor producto para difundir en podcast, ¿no? Por lo tanto, esta estrategia, que la radio ha sido muy inteligente, de mantener una audiencia unificada y una medición híbrida de la audiencia, creo que ha sido un acierto absoluto de la radio y va a ser una de las claves del futuro, ¿no? Seguir manteniendo esa medición unificada de la audiencia, tanto analógica como digital, ¿no? Ahora mismo 1 de cada 3 oyentes ya es digital, pero nos computa en la audiencia y por lo tanto es una labor, como digo, inteligente de la radio y es clave seguir manteniéndolo. Segundo, los ingresos, la publicidad. Bueno, pues tendremos crecimientos en el mercado publicitario, yo creo que sí los vamos a tener, pero no van a ser enormes, no va a eclosionar el mercado publicitario de la radio, ¿no? Y yo creo que ahí sí que, pues desde la asociación, desde todas las radios, trabajamos ya desde los últimos años en algunos temas que yo creo que son claves. El primero es demostrar la eficacia y la eficiencia del medio publicitario de radio. Creo que lo calificamos como una paradoja, ¿no? Siendo mucho más eficiente que otros medios en muchas variables, al final no tenemos la cuota de publicidad que nos corresponde en el fondo, ¿no? y que sería la cuota de publicidad sana incluso para los anunciantes, ¿no? Porque les funciona y porque es más efectivo para ellos, ¿no? Entonces, seguir demostrando constantemente con estudios, luego veremos alguno nuevo que hemos sacado, la eficiencia y la eficacia de la publicidad en la radio, en todos sus entornos analógicos y digitales, creo que es una de las claves fundamentales, ¿eh? Segundo, yo creo que en este mundo que estamos hablando, ¿no? de las fake news y de los medios confiables, no confiables, la radio es el medio con mayor credibilidad, no solo en España, sino a nivel europeo. Y esta mayor credibilidad es un activo increíble, no solo para nosotros y para los oyentes, sino para los anunciantes, ¿no? Tenemos que seguir trabajando eso, tenemos que seguir siendo, como bien decía Iñaki, con unas palabras maravillosas, ¿no? Confiables y creíbles y ser nosotros los que lideramos esa credibilidad, porque va a ser, yo creo, una de las claves de nuestro negocio, ¿no? Tanto de cara a los oyentes, como digo, como publicitariamente. Y esta semana yo creo que ha ocurrido algo que has pasado con más, pues con más ruido, con menos ruido, pero el caso yo creo que ha ocurrido con ING, ¿no? que ha decidido voluntariamente salir de un programa porque pensaba que, pues que no era fiable la información que estaba dando y no quería estar asociado a eso. Creo que es un precedente importante y creo que es otra de las líneas clave que tenemos que trabajar nosotros como medio, que es la responsabilidad de los anunciantes también. Estamos hablando constantemente ahora de ESG, ¿no? Y de la importancia de dónde metes el dinero, si está carbonizado, descarbonizado, tal. La publicidad creo que tiene que ser también responsable en ese sentido, y tendrán que avanzar las marcas en pensar dónde meten su publicidad, ¿no? Si estás financiando redes que están haciendo que los bulos desestabilicen gobiernos, desestabilicen empresas, desestabilicen organizaciones, pues creo que tienes que ser consciente de dónde estás metiendo tu dinero, ¿no? Y por lo tanto, esa responsabilidad de las marcas creo que va a ser una de las claves de los próximos 5 años y creo que nuestro papel como medio radio es meterles en un entorno seguro
donde saben que su inversión funciona, pero además es sostenible en este punto de vista de sostenibilidad de la democracia, si queremos llamarlo así, ¿no? Y solo ya más como tercer punto importante, nosotros tenemos también que evolucionar en la parte de audiencias, en la medición de audiencias, en darle una modernidad. Ahora acabamos de lanzar, ¿no?, una medición híbrida que es pionera a nivel mundial, una medición híbrida analógica digital. Somos el primer país que lo hace a nivel mundial y creo que esto nos va a dar un avance grande no solo en lo que es la medición pura, sino en introducir variables de data en lo que es la medición de un medio más tradicional, ¿no? Y por lo tanto, toda esa evolución creo que va a ser también un escenario clave. Para mí son tres factores fundamentales de la publicidad, que como digo es lo que pienso que vamos a seguir viviendo durante 5 años seguro, no sé cuántos más, pero seguro que sí. Muy bien. Javier, a veces el último es el más difícil porque Sí, ya sí, te han quitado muchas que ideas, sí. pero bueno. La verdad es que sí. Pero bueno, buenos días a todos. La verdad que Ignacio ya ha colocado todos los mensajes, así que yo puedo ahora centrarme en algo que es felicitar a la cadena SER por el centenario, a toda la radio por este centenario y luego felicitar también a la Universidad Autónoma de Barcelona por este congreso, porque han tenido que pasar 100 años para que nos sentemos de verdad, no solo el mundo académico, sino también el mundo de la industria, ¿no? Y esto me parece que es muy importante. Yo tengo un poco, soy un humilde investigador, muy poco, pero tengo un poco las dos gorras. Y entonces me doy cuenta que cuando estoy en el mundo académico, pues repito los mismos mantras que se repiten en todos los papers, en todas las investigaciones, ¿no? El inmovilismo de la radio, el envejecimiento de los oyentes, la distribución multisoporte, una serie de cosas. Y cuando me pongo la gorra del mundo de la industria, pues estamos fenomenal, vamos a triunfar, somos los mejores, esto tiene mucho negocio, ¿no? Y creo que es muy importante que nos sentemos. Entre el público están algunos de mis profesores y acompañantes del mundo académico que yo he hablado mucho con ellos y creo que es muy importante que estemos todos juntos para discutir, porque además creo que la radio es el medio de comunicación en España que tiene la mayor parte de la literatura académica que hay en este país, y eso es por algo. Y eso tiene que ver con la importancia de este medio, ¿no? Y la importancia de este medio es que es un medio en constante innovación, en constante evolución, y que además ha conseguido algo que realmente es fantástico, y es que vaya cambiando conforme vayan cambiando su público. Y eso es lo que nos garantiza, como decía antes Iñaki, estamos en el primer día del segundo centenario de la radio que vamos a cumplir todos los que estamos aquí, aunque no vivamos y lo veamos desde otra esfera, no sé muy bien en calidad de qué, ¿no? Pero al final, si nos fijamos, estamos hablando de contenido, producto, audiencia, estamos hablando de la vida, de la pasión, de las cosas que merecen la pena, que eso la inteligencia artificial todavía no va a ser capaz de irse a Valencia a mancharse con el barro. Y por otro lado estamos hablando de la sostenibilidad, porque todos sabemos que los anunciantes no meten dinero donde no creen que van a tener un retorno. Y es verdad que la industria de la radio está fuerte y tiene, frente a esa paradoja que decía antes Ignacio, ¿no?, que no estamos lo suficientemente representados desde el punto de vista de inversión con lo que representamos como audiencia, pero es verdad que sostenibilidad y relevancia de este medio es constante, está en profundo crecimiento, y por eso yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo, sobre todo, es en cómo lo vamos a hacer. Pero vamos, los que llevamos tiempo en este mundo de la radio, o bien estudiando, o bien conociendo el medio, o bien escuchando como oyentes, nos damos cuenta que la radio de hace 5 años poco tiene que ver con la de ahora. Mantiene esencias, pero en su faceta de distribución, de llegar a los anunciantes, de ofrecer contenidos, es absolutamente innovadora. Y eso que siempre se nos tacha, ¿verdad, queridos colegas?, de que somos un medio rancio y antiguo, porque están envejeciendo los oyentes. Y yo digo, no, si lo que está envejeciendo es la sociedad española. Y por tanto la radio, que está muy pendiente de la sociedad española, también envejece. Entonces, bueno, yo creo que la foto de los 100 años de la radio es una foto de gente muy guapa, elegante y además que tiene mucho salero. O sea que yo creo que tenemos futuro, ¿eh? Muy bien. Yo creo que un poco al hilo de algunas grandes verdades que Ignacio Soto acaba de poner, el resto de vosotros también, pero vamos a ir a 2 elementos, ¿no? Hablábamos de la importancia de los contenidos, ¿no? El señor Soria decía, nos dedicamos a hacer contenidos. ¿Dónde y por dónde? Eso no es tan irrelevante. Hacemos contenidos para llegar a esa gente, ¿no? Pues para estar en Valencia y estar ensuciándonos.
pero para esos contenidos los tiene que escuchar alguien, ¿sí? El primer elemento sobre la mesa es que tenemos un problema con las mediciones de audiencia. Tenemos un problema con los instrumentos de medición de audiencia, que algunos de ellos pues, han quedado obviamente anticuados, no nos dan la fotografía real de quién nos está escuchando y es suficientemente acurada. Tenemos que introducir todos estos otras formas de consumo que se producen fuera de esa antena de flujo, y esto es complicado de medir porque tampoco no tenemos un sistema en el que todos tengamos un acuerdo. Estamos ahora con un elemento experimental, pero que habrá que testear y habrá que ver si realmente pues, nos ofrece todos los datos para que vosotros como gestores podáis tomar decisiones estratégicas y para que los anunciantes tengan también esas herramientas para poder decidir dónde se ponen. Y luego hay el otro elemento que decíamos, la publicidad, que continúa siendo el principal motor económico, ¿no? Para poder hacer esos contenidos y para poder llegar a esa audiencia. Y el señor Soto ponía sobre la mesa un elemento, es decir, la radio ha sido un medio resiliente porque ha mantener esa cuota de inversión publicitaria, pero es cierto que el volumen de dinero se mantiene estancado, ¿no? Y no es lo mismo lo que costaba hacer antes una cosa de lo que cuesta hacer ahora. Ante eso, ¿cuál es la forma de garantizar la supervivencia desde un punto de vista económico y sostenible, teniendo en cuenta ese multi-escenario en el que estáis jugando cada día? Es decir, como gestores, cada uno de vosotros, ¿cómo os preocupa y cómo creéis que se tiene que enfrentar? Porque ya ha quedado claro que el modelo de negocio suscripción en España nos cuesta mucho pagar por contenidos. Nos gusta todo muy gratis y aunque tengamos que tener algo, ¿no? Es decir, ya se ha demostrado que por aquí la cosa no va, incluso ofreciendo un buen contenido de una calidad tremenda para llegar a un nicho muy concreto, ¿no? Me gustaría un poco que... Bueno, ¿cuál es vuestra déjame percepción? que haga una apreciación, porque yo creo que no tenemos un problema con la medición. No lo tenemos. Sí. ¿No? No lo tenemos. Yo creo que- Acaba de contar Ignacio una cosa pionera en la que estamos. Entonces, hablo desde la academia, ¿eh? Entonces, Sí, sí, hablo no, como, por eso, como por eso, investigadora como- cuando me como me enfrento gusta mucho que hayas- a determinados escenarios. Está bien que la Como me gusta industria no lo mucho- tenga, me quedo claro, más claro, tranquila. para que haya este debate yo creo que es importante. No tenemos un problema con la medición. Tenemos una medición que, como todo, pues es mejorable. Y estamos trabajando para que eso sea así. Pero las herramientas que tenemos hoy en día, cualquiera lo puede decir, para saber lo que hacen y dicen y quieren los oyentes, es absolutamente increíble. Y la industria se está nutriendo constantemente de eso. Este proyecto pionero de integrar, y están por ahí nuestros colegas de la medición, para integrar precisamente todo lo que tiene que ver con el sustrato digital, que bueno, que también es verdad que en algunos aspectos es mucho más fiable y en otros no tanto, vamos a decirlo claramente también, está trabajando y poniéndose en marcha. Entonces yo simplemente digo, no creo que tengamos un problema con la medición. Y ahora ya, hecha la salvedad. Yo quería insistir en esto. Yo creo que no hay un problema en la medición, está mejorando y además es que si hubiera un problema es un problema quizá conjunto de los medios de comunicación. Sí, Es sí, decir, también, exacto, la me- extendible la a me- otros, la ¿eh? me- No, la me- la solamente a la medición, radio. Los que nos responsabilizamos de otros medios de comunicación o de otros soportes, la medición en digital también está muy en cuestión. El medidor, hubo primero Comscore, ahora hay GfK y también hay mucha controversia al respecto. En cuanto a Kantar, ¿cuántas veces nos ha dicho que con 4.000 o no sé cuántos ahora hay d'Audimetrostat, 5.000, es mesura el conjunt de l'audiència de tot Espanya, no? Al final, un medidor, un medidor, pel que serveix és per trobar un consens de mercat entre anunciants, operadors i centrals de compra. I aleshores, mentre aquest ecosistema funcioni, mentre els diferents mitjans i les diferents agències i els anunciants ens diguem que el sistema de medició és aquell, això funciona. El problema no funciona quan puguin haver-hi operadors que comencen a dir que aquella font no és fiable o comencen a donar-se altres dades que no són aquelles exactament. No? Per tant, és important aquí que tots els presents i tots els operadors el que diem és que l'eina de consens és l'EGM, en la part de la ràdio, i que totes les millores que s'hagin d'introduir a l'EGM s'estan introduint a marxes forçades i en la propera onada hi haurà el model híbrid, que és un avanç en aquest sentit. Sí, bueno, reiterar eso, que no creo que tengamos un problema de medición, lo que pasa es que son sistemas de medición, yo creo además homologados con todo el mundo, o sea, en Francia se mide igual, el sistema de encuesta que sirve para lo que sirve, que pretendemos tener el dato exacto del consumo de audiencia en Vitigudino a las 4 de la tarde un martes, pues eso es muy caro tenerlo, con lo cual el sistema es, como dice, homologado, agencias, anunciantes y medios, estamos de acuerdo en eso.
y por tanto lo que es entrar en mejoras como se está entrando. Pero quiero entrar en una pequeña provocación, porque es verdad que nosotros somos quejosos de que tenemos menos cuota de mercado de la que nos corresponde. Esto, cuando hablas con alemanes que tienen menos cuota de mercado que nosotros, también te lo dicen. Cuando hablas con irlandeses que tienen mucha más cuota de mercado que nosotros, también te lo dicen, o luxemburgueses. Entonces, en Francia incluso yo creo que es más baja también que la nuestra. Creo que nuestra obligación es permanentemente convencer al anunciante y a las agencias de la bondad del medio para sus propios productos y servicios. Y es que nos lo creemos de verdad, pero ese es un trabajo constante que debemos seguir reiterando. Como se ha dicho, nadie invierte publicidad si ve que no tiene un retorno. Pues tenemos que demostrar a gente que está ahora embelesada con redes sociales, sobre todo, y con estos, digamos, nuevos canales de conseguir comunicar tus servicios y tus productos, convencer a esos anunciantes de que es la inversión en publicidad por ahí, pues quizá no tenga tanto rendimiento, es más trendy y está más de moda. Entiendo también que los directores de marketing también tienen que responder ante sus propios jefes, y cuanta más cosa novedosilla se haga, pues parece que estás innovando, pero al final hay mucho anunciante que lleva mucho tiempo trabajando con la radio y que, bueno, pues que está garantizado que su modelo funciona. Y luego lo que ha apuntado también incluso el propio Ignacio, a ver, aquí también el anunciante tiene una responsabilidad de dónde mete la publicidad. Se habla a veces, decimos de lo de ING y un programa de televisión, y yo siempre me enfado con esto porque creo que hay que decirlo. Es un programa que se llama, me parece, Horizonte, y se emite en una cadena que se llama 4. Lo digo no por... Es que parece que nos asustamos. Creo que las cosas hay que decirlas, y creo que cada uno tiene que responsabilizarse de los contenidos que hace. Yo no juzgo ninguno, pero yo tengo responsabilidad. Si hago un contenido donde puedo causar un cierto, bueno, malentendido o un bulo, a mí me responsabilizan, al que lo habla en la radio y a mí. Por tanto, cada uno tiene que responsabilizarse, y creo que los anunciantes tienen también su propia responsabilidad de dónde invierten su publicidad, más allá de la mera, digamos, buscar el último euro de rentabilidad, sino que también favorecen o no con su inversión el que se hagan una serie de contenidos u otros. Hablando de rentabilidad, ¿cuál es el modelo de negocio, ya que estáis al frente de las emisoras privadas más importantes en España, cuál es el modelo de negocio que veis en este próximo horizonte? ¿Sí? ¿Uno? ¿Varios? ¿A los que os enfrentáis pensando en estas estrategias para la próxima década? Me quedo ahí, ¿eh? No me alargo mucho más. Ignacio Soto, empezamos por ti. Os pido un poco más de brevedad para poder tocar algún puntito más, porque el tiempo se nos tira encima, y como gente de radio tenemos que intentar respetar al máximo el tiempo, si no nos van a... No, yo decía, o sea, un poco del modelo de negocio de la audiencia. No me voy a meter ni en la audiencia en los contenidos, porque doy por sentado que lo vamos a hacer bien y vamos a seguir teniéndola. Y vuelvo a insistir que la clave, en el fondo, sigue estando en cómo seamos capaces de sacar más trocito de la tarta del mercado publicitario, ¿no? Esa es la clave para mí fundamental, porque los modelos operativos de costes yo creo que los gestionamos con bastante austeridad. La radio es un medio austero en general, ¿no? Y cuando hemos pasado otros por la televisión o por otros medios, te das más cuenta todavía, ¿no?, de la magia de la radio y la eficiencia de la radio como modelo de producción y distribución, ¿no? Y entonces, en esa parte publicitaria, y perdona que lo hile también con la parte de las mediciones, creo que uno de los grandes riesgos es cuanto más digital vamos siendo, más publicidad digital vamos a ir teniendo también, aunque es verdad que nosotros monetizamos nuestra audiencia digital de una manera mucho más eficiente, porque está metido en nuestro dato de audiencia general. Pero el mundo digital, ante la perspectiva y lo que se nos vendía, ¿no?, de que todo se mide, todo es exacto, sabes dónde metes tu dinero, qué resultado te da y todo eso, creo que eso hoy en día es una falacia absoluta, ¿no? Es el mundo más opaco que hay ahora mismo para los anunciantes, y bueno, pues muchos anunciantes se están dando cuenta, salen de
de los mundos digitales donde se les prometía unas cosas que no han llegado, y en ese sentido la medición, que se supone que era perfecta, pues probablemente sea la más opaca de todas, no solo por la medición, sino por cómo está intermediado todo ese mercado y cómo va el dinero desde que sale del anunciante hasta que llega a su teórico destino. Pues creo que es un mundo muy opaco y que hay que seguir desmontándolo, ¿no? Nosotros como radio, cuanto más nos vayamos metiendo en esa parte digital, pues tenemos que estar también muy atentos y muy precavidos con que todo ese ecosistema de intermediación que hay ahí metido no nos canibalice el ingreso que por un lado vamos a ir generando adicional al que tenemos, ¿no? Yo decía antes que la clave está en estar muy cerca del oyente y muy cerca del anunciante, ¿no? Que al final es el que da sentido a nuestro negocio, incluso a nuestra misión como compañías de una industria. Y creo que es importante que esto luego lo bajemos a la cosa concreta, porque claro, está cerca del oyente y del anunciante, pues está muy bien. También daría para mucho esto que hemos hablado de los anunciantes. Los anunciantes saben que meten el dinero en los medios en los que confían y creen sus audiencias y ellos, y que la marca tiene una credibilidad y una confianza, en el caso de la radio, que respalda muchas de las decisiones de los directores de marketing, de las agencias de medios, porque evidentemente uno si hace publicidad es porque quiere que alguien con capacidad prescriptora diga cuál es su mejor producto o su mejor servicio. Yo creo que es importante que hablemos, por ejemplo, de cosas que sí tenemos que hacer en la industria y que tienen que ver, por ejemplo, con la distribución. En este congreso hay algunos de nuestros amigos de las empresas tecnológicas que tienen que ser en ese doble juego en que no sabes si quieren ir a por ti o ayudarte. Y nosotros tenemos que ser inteligentes para saber generar valor, porque la gran virtud de la radio en la parte más analógica es que nosotros tenemos algo que los demás no tienen, que es un contenido y una forma de comunicar y de llegar a la audiencia que no llega a nadie. Si nosotros por irnos a lo digital nos convertimos en lanzadores de banner, es probable que los anunciantes nunca utilicen toda la capacidad que tiene la radio para decir esto es algo deseable, esto es algo bueno, esto es algo que hay que hacer. Y por eso creo que hay que ser cada vez más profesionales. Y en el tema de la distribución, pues tenemos que ser cada vez más eficientes, mejorar nuestros costes operativos. También creo que desde el punto de vista incluso de la incorporación de nuevos perfiles. Cuando empezamos en la radio, pues había unos señores que llevaban los teletipos y unas máquinas que hacían. Bueno, pues ahora lo que necesitamos son unos perfiles que ni nos imaginamos probablemente. Y es verdad que vemos siempre la inteligencia artificial solo como una cuestión para mejorar o para tener eficiencia en los costes o en la forma de organizarlos, pero hay muchas más posibilidades, ¿no? Y de llegar a los anunciantes y también a las audiencias, distribución, formatos, soportes. La esencia de la radio va a seguir siendo la misma. Es cómo llegamos a esas nuevas audiencias. Vuelvo a lo de que tenemos los oyentes envejecidos. Bueno, nuestro mayor crecimiento de audiencia joven 15-24 se produce en los tramos de streaming, donde estamos posicionados cada vez mejor. Oye, y además tenemos la suerte de que nuestras aplicaciones ahora ya no se cortan. Esto es una cosa maravillosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos tenido que estar? No es la wifi, no, es el proveedor, no es el... Bueno, pues esto yo creo que es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿que tenemos mucho que hacer? Claro que sí. Y además yo creo que en la medida en que sepamos conectar con la esencia de una industria, que es una empresa, por lo tanto, que tiene que ser sostenible y relevante, vamos a poder hacerlo con todas las herramientas que hay y reciclándonos continuamente como hacemos todos. Hablábamos de audiencia, hablábamos de este envejecimiento, ¿no? Decía Iñaki Gulendo, decirme cómo va a ser la sociedad, ¿no? Y os diré cómo tiene que ser la radio. Me gustaría que nos expliquen cómo ven esta desafección de los jóvenes en relación a la radio, ¿no? Los jóvenes tradicionalmente entraban a la radio por la radio musical, era el puente de conexión para luego pasar a la radio generalista. Esto se ha roto, ya esto no existe y no va a existir. Esta gente pues, está en plataformas, en Spotify, están en YouTube, es decir, se descarga muchísima música, la calidad no es un elemento, ¿no? Y por tanto tienen otras fuentes que son sus prescriptoras, ¿no? Porque la radio musical, que era la gran prescriptora, ha perdido ese rol. La radio de palabra conserva ese rol, conserva esa confiabilidad, esa credibilidad, ¿no? Y yo creo que cada vez que hay una situación de crisis la radio puede sacar pecho y decir estamos ahí, estamos en Valencia, estamos, ¿no? Es decir, eso lo mantiene la parte de la radio generalista, pero la radio musical pues está perdiendo esa fuerza, ¿no? Me gustaría que me dijerais cómo
¿hasta qué punto, ¿no?, os preocupa este elemento de, porque por un proceso natural, pues las audiencias pues, sí, irán envejeciendo, iremos perdiendo toda esa gente, ¿no? Está claro que ahí está el volumen importante poblacional, ¿no? Pero hay que empezar a pensar qué hacemos con los jóvenes, ¿sí? Sé que es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero ¿cómo se inquieta o no se inquieta o cómo veis que se puede solventar eso? Es decir, ¿es el podcasting, por ejemplo, una herramienta donde se pueda, muchos de vosotros ya colocáis muchos contenidos en estas plataformas que puedan pues, llegar ahí a través pues, de Spotify, ¿no? Porque utilizáis también muchos de estos servicios de audio en streaming? Porque les interesa el audio, les interesa la música, es que es fundamental en sus vidas diarias. ¿Cómo lo veis, el tema de los jóvenes y qué puede hacer la radio o si a vosotros os preocupa de alguna manera? Déjame, dos cosas que yo creo que son... Más breves, tenemos que... Sí, dos ¿A qué hora terminamos? Para saber ahí los tiempos. En teoría ya, pero yo voy a lanzar. Bueno. Perdón, solo dos cosas importantes, porque yo creo que esa preocupación, hablando el otro día con Iñaki, se la transmitían exactamente iguales sus jefes hace 30 y probablemente hace 50 y hace tal, que los jóvenes no entraban y tal. Cuando tú miras la correlación entre el envejecimiento de la población española y el consumo de radio, es una correlación absoluta. O sea, no envejece, no sé quién lo ha dicho antes, no envejece realmente el consumo de radio como tal, sino que envejece la población española. O sea, yo creo que es un primer tema fundamental. Segundo, a través de, lo has adelantado, de nuevos soportes o nuevos formatos de la radio en el fondo, en sus multitud de formatos, a nosotros nos están creciendo los jóvenes. O sea, no estamos decreciendo en consumo de jóvenes, estamos creciendo en consumo de jóvenes. Es en contenidos de humor, a través del podcast, a través del deporte, a través de contenidos de música. Tenemos más de 100 millones de views en la SER, por ejemplo, al mes en redes sociales como TikTok o como Instagram, y por lo tanto están consumiendo radio. Le llamamos radio porque viene de la madre nodriza, pero en el fondo son contenidos de radio que están consumiendo en esos entornos. Y sorprendentemente a los jóvenes no solo les interesa el deporte, el humor o los podcasts, sino que también hay un consumo muy elevado de contenidos de actualidad informativos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría recordar brevemente, Ramón, que el 80% del consumo de podcast en España lo genera esta industria tan anciana que está aquí sentada, ¿no? Es decir, el mundo del podcast ahora mismo es la radio fundamentalmente y luego hay gente que hace podcast que son muy buenos. Yo sí que quiero que, por refrendar un poco lo que decía Ignacio, efectivamente aquí parece que a los jóvenes no les interesa nada, que solo les interesan tonterías, que no sé qué. No. Yo, no, lo digo porque es un mantra un poco que solo es la música, que solo no sé qué. Yo esta semana en Valencia, donde Carlos Alsina está oyendo prácticamente todos los días, a nosotros se nos ha disparado la audiencia en TikTok, en YouTube, en Instagram, donde básicamente son jóvenes. O sea que ese contenido interesa siempre, porque los jóvenes tampoco es que se traguen todo lo que les echen, y la credibilidad la tienen clara quiénes le da credibilidad y quién no le da credibilidad. Y yo creo que eso, bueno, habrá que, se irán envejeciendo también, irán consumiendo todo eso de una forma sincrónica, no tan diacrónica. Sí, estoy convencido. Xavier, ya muy brevemente, porque vamos a cerrar, porque tengo aquí al director del Congreso, ya me está diciendo que es tiempo de cerrar. No sé si, no, yo Xavi, creo, 30 quizá no soy tan segundos. optimista como los compañeros en términos de la gente joven. Sí que creo que la radio musical continúa fuerte, precisamente porque tiene unos atributos distintos a escuchar directamente a la plataforma. Tiene un prescriptor, un conductor que te va acompañando, te va haciendo compañía. Pero en cuanto a la gente joven, yo creo que sí que es cierto que como sociedad tenemos un problema de que no consumen medios tradicionales, es decir, que ven menos informativos en televisión en lineal, leen menos diarios, consumen menos periódicos. Probablemente sí que acaban consumiendo piezas a través de las redes sociales, o como decían en TikTok y tal, y pueden consumir incluso nuestras radios, nuestros contenidos de diarios en los distintos sitios donde ellos están. El problema es que en esos sitios estamos nosotros y hay un montón también de ruido, de fake news, etcétera, y que le dan, esa gente joven muchas veces le da el mismo valor a una marca como pueda ser la cadena SER o cadena COPE, como a un youtuber, a un cualquiera, ¿no? Por tanto, sí que tenemos un reto de que nuestras marcas lleguen donde está la gente joven, pero
la forma en cómo hacerlo, para mí tampoco hoy por hoy no es claro. no es trivial. Y luego hay otra cosa que como gestores, es decir, los contenidos en las redes sociales, pues habrá un montón de views en TikTok, en Facebook, en Instagram, pero ¿cómo se monetiza? No monetizan. Eso no Claro, genera ni un euro. exactamente. Pues muchas gracias, Ramón Osorio, Xavier de Pol, Ignacio Soto y Javier Bisiers, por haber compartido con nosotros. Lo positivo es que los máximos dirigentes lo ven todo con bastante optimismo, o sea que eso es ya un buen elemento de partida a pesar de todos los desafíos que nos vienen por delante. ¿Tú cómo lo ves, Belén? Yo lo veo con claros oscuros. Yo ¿Sí? soy optimista Bien, por naturaleza, pero bien. veo que hay algunos retos. Así que, bueno, ahora te toca la pausa café y luego les invitamos a la segunda sesión que se llevará a cabo aquí a las 11:45, que es el futuro de la industria del audio y expectativas del podcast, que es otro gran elemento que no nos ha dado tiempo a tratar mucho, pero que en la próxima sesión la conducirá. Muchas gracias a todos. Muy bien. Buen Muy congreso. bien.